aquí a la compañera, joven compañera, que va a enfocar, y yo le pido a la audiencia que escuche realmente, porque es algo que desde mi punto de vista es novedoso. No de mi punto de vista, desde mi experiencia es novedoso totalmente. Por el momento, por la época, y que nosotros recién ahora lo estamos viendo, aparte lo estamos viendo por el desaguisado que es el fútbol, pero este campeonato mundial de fútbol, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos metamos en eso y entonces la presentamos. Ahí está, se trata de Verónica Raffaeli, y para también sorprender a nuestra audiencia, como se sorprendió nuestro compañero acá, Daniel Berretoni, ella es directora técnica de fútbol, exjugadora de fútbol, y además nos presenta el fútbol como espacio de lucha, más allá del deporte. Así que un gustazo tenerte, y te pedimos que nos cuente de qué se trata todo esto. Un gusto también, les agradezco enormemente la invitación. Y bueno, un poco lo que yo intenté desde mi faceta futbolística y mi faceta como historiadora también, entender, porque es algo que me gustaba como objeto de estudio, el fútbol, y en particular la historia de España, porque también me he capacitado, hice un posgrado allá en España, el fútbol como espacio de lucha, como vos bien decís, y especialmente concebir al fútbol como un espacio de todes, ¿no? Uh-huh. Un espacio donde estamos acostumbrados tal vez a ver al fútbol como de los megafutbolistas hipermillonarios, ¿no? Pero que el fútbol en realidad los constituimos todos, los hinchas, los dirigentes, trabajadores y trabajadores en los estadios, en los clubes. Es decir, cómo el fútbol se puede constituir y es constituido desde las bases, ¿no? Para poder entender que no solo es una apropiación desde el negocio. Y también el fútbol desde, como vos bien decías, una dimensión política, una dimensión social y una dimensión cultural. Y no solo exclusivamente deportiva. Como todo ámbito de la vida está entrecruzado, ¿no? Por estas variables. Entonces eso es lo que me interesaba dentro de lo que fue la guerra civil, es decir, cómo la guerra civil también se jugó en un montón de ámbitos. Esto que ustedes decían del arte, ¿no? Cómo la guerra civil nos dejó importantísimas resistencias desde el arte, desde canciones, obras pictóricas, novelas, escritos, discursos. Bueno, el fútbol también fue un espacio o una obra que sirvió de resistencia, por lo menos desde el bando republicano, en esta contienda. Hay un montón de ejemplos, digamos, yo me basé un poco, y para resumirlo, ¿no? Pues podemos estar hablando un montón de tiempo. Un programa entero, me apasiona el tema en sí mismo. El tema de, por ejemplo, el batallón deportivo, ¿no? Que fue un batallón, sabemos que después de lo que fue el golpe de Estado, o sea, la sublevación que se produjo entre el 17 y el 18 de julio de 1936, rápidamente el pueblo, ¿sí?, de España, digamos, fiel a la causa republicana, empieza a salir a defender el régimen constitucional, el régimen republicano. Bueno, el gobierno, podemos decir que tarda algunos días en armar a la población, organizar, pero la primera defensa y, digamos, a lo que debemos que este golpe de Estado no haya triunfado es a la organización del pueblo y especialmente a las milicias que se empiezan a conformar desde los ámbitos políticos, ¿sí? Desde la CNT, la FAI, la UGT, digamos, todos los ámbitos políticos sindicales y gremiales, pero también desde los espacios gremiales y muchas milicias empezaron a conformarse desde los ámbitos de trabajo. Entonces había milicias de panaderos, milicias de zapateros, milicias de peluqueros, es decir, y en esas milicias, entre esas milicias se conforma en Madrid y en otros puntos de España también. Yo, digamos, trabajé en Madrid, que era lo que más tenía fuentes y más accesibilidad, el batallón deportivo, que fue una milicia conformada por deportistas en general. Había boxeadores, había ciclistas, había árbitros, pero en su mayor parte había futbolistas. Y esto sucedió porque ni bien se produce la sublevación, la Federación Castellana de Fútbol es ocupada, ¿sí?, por milicianos,
Y el paso lo sigue, digamos, la Federación Española de Fútbol cede también su espacio y lo cede al Frente Popular para que el Frente Popular haga con la Federación lo que considerara, y con los fondos de la Federación Española de Fútbol se constituye el Batallón Deportivo. Entonces, en la sede de la Federación Española terminó siendo la sede de reclutamiento, de alguna manera, de este batallón, por el que pasaron numerosos deportistas. Y paralelamente el Madrid Fútbol Club, porque recordemos que cuando comienza la Segunda República, el 14 de abril de 1931, el gobierno republicano lanza un decreto en donde todos los clubes tenían que modificar sus nombres, es decir, sacarle todas las palabras que tuvieran referencia a la monarquía, a los clubes y a los símbolos o a los escudos de los clubes. Entonces, por ejemplo, el Real Madrid pasó a llamarse Madrid Fútbol Club. En ese momento, entonces, tenemos que hablar de Madrid Fútbol Club. También es ocupado por sus propios socios, ¿sí? Y se pone a disposición especialmente de lo que era la Federación Obrera Deportiva, que se crea durante la Segunda República, y lo empiezan a utilizar como sede del batallón deportivo. O sea, la federación es la sede de reclutamiento y la sede del Madrid Fútbol Club, es la sede del batallón deportivo. Y el campo de juego del Madrid Fútbol Club, que en ese momento era el Estadio de Chamartín, termina siendo el campo de entrenamiento militar de las milicias del batallón deportivo. Ese batallón deportivo no se sabe a ciencia cierta si tuvo mucha relevancia a nivel bélico, ¿sí? Pero sí se sabe que tuvo participación en todo lo que fue la batalla de Madrid, ¿no? La defensa de Madrid, en la avanzada, en el famoso no pasarán, ¿sí? Después sufrió bastantes bajas y terminó integrándose a una brigada mixta y demás, ya entrado el 37. Pero además, ¿no? Esto que hablaban ustedes anteriormente, además de esta resistencia en el frente de estos deportistas, se encargaban de organizar partidos también, o de continuar jugando al fútbol para visibilizar justamente la causa republicana. Entonces, muchas veces organizaban partidos de combinados de jugadores del batallón deportivo contra un combinado del Madrid Fútbol Club contra el Atlético de Madrid, por ejemplo. Todo ese dinero que se recaudaba se donaba a los bancos de sangre o a las casas cunas de huérfanos de la guerra, o directamente se organizaban partidos para juntar dinero para las brigadas que iban al frente, y de esos partidos se hacían actos, o sea, todo el tiempo anterior al partido era una celebración y exaltación de la República, se cantaba el himno republicano, muchas veces se cantaba el internacional, las brigadas iban a ver el partido antes de partir al frente, bueno, eran todo un mecanismo de solidaridad y de resistencia. Como muestran muchas imágenes, también se formaban los jugadores con el puño en alto, ¿no? Puño cerrado en alto. Sí. Y bueno, y así otras actividades, no sé cómo vamos de tiempo. No, apasionante, realmente. No quiero cortarte porque en verdad es muy interesante. Como herramienta de resistencia el deporte, y aparte, en la previa a eso, se me ocurre, a esos partidos, todo el tema de la ideología, de darse fuerzas, de ovacionar, sí, de darle fuerza, digamos, a esa resistencia que era se tornaba contradictoria, ¿no? En algún punto, porque si se encontraban de distintos lugares, se me ocurre. Vos decís de equipos de diferentes... Sí, no sucedía. No sucedía ni eso. podía suceder, no. Todos los territorios que iba ocupando el todo bando para la nacional, resistencia, digamos, claro. desarrollaba el fútbol a su manera, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue la Federación Regional Sur, que es la primera zona que toma el bando nacional, que es Andalucía y demás, continúa con el desarrollo del fútbol y lo usan para la misma causa, un proselitismo fascista, ¿no? Recaudando fondos para el ejército, recaudando fondos para los comedores de flechas, que eran los comedores de la falange, para los niños de la falange, es decir, un poco con el mismo lineamiento. Y en el caso del bando republicano lo mismo. Esto que te iba a decir es que
como herramienta de resistencia se utilizó, pero también se utilizó como una herramienta, digamos, de diplomacia. O sea, ambos bandos intentaron llevar el fútbol. Lo importante acá es entender que el fútbol es una cuestión popular, ¿no? El fútbol mueve masas y durante los años pasión, 20 y dice, 30 ¿no? el fútbol Claro. se había popularizado un montón. De hecho, son los años de profesionalización del fútbol. Entonces, cada bando quería utilizarlo para sus propios fines y también llevan una batalla más allá de las fronteras de España, fuera para legitimar su, digamos, su propia zona controlada, porque había realmente una lucha entre los países extranjeros a qué bando reconocían como la verdadera España. Entonces, los republicanos empezaron a pensar giras internacionales de algunos equipos que pudieran ir por diferentes países a llevar y a visibilizar la causa republicana y el fútbol como excusa, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona fue uno de los primeros equipos que tuvo una gira, pero el caso más emblemático es el de la selección de Euskadi, que se formó con grandes jugadores del País Vasco, la mayor parte eran del Athletic de Bilbao, sí que era un equipo muy fuerte antes de la guerra, y fue una selección que hizo giras por muchos países, especialmente por la Unión Soviética, Cuba, México y demás, visibilizando toda la, digamos, y denunciando todo lo que sucedía en el bando nacional y informando acerca de la guerra civil, digamos. Qué maravilloso, ¿no? Porque como a través de algo que mueve multitudes y que apasiona realmente podés transmitir también tus ideales, ¿no? Y tu espíritu de lucha por esas ideas. Por supuesto, por supuesto. Y un poco lo que yo también rescato o trato de relacionar con el presente, que eso es lo que nos importa también, ¿no? La memoria. Hay como una distancia, ¿no? De aquel fútbol a la mercantilización y comercialización que se hace hoy por hoy del fútbol. Yo siempre digo que tal vez para el presente es impensable, ¿no? Lo que había. No sé, por ahí se ven algunos gestos de algunos equipos de fútbol que entran a la cancha con una bandera determinada defendiendo tal o cual cosa. Han entrado equipos, no recuerdo en este momento cuál, pero con la bandera de los derechos humanos, o pidiendo por tal o cual. Cuando fue lo de Santiago Maldonado también aparecieron. Si vamos a la actualidad, digamos, se puede desde el fútbol hacerlo, ¿no? Es que realmente que hay toda una dirigencia detrás y todo un manejo político también que es impresionante. Es un lugar y un espacio tan importante que yo siempre digo que si realmente hubiera una voluntad política se podrían generar grandes cosas desde el fútbol y una gran concientización, porque los hinchas son millones y las hinchas millones de personas. Pero bueno, hoy el fútbol pasa por otros intereses y por otro lado, en este caso la dirigencia política estaba peleando una guerra. Digamos, estaban con otro objetivo y el fútbol, y el fútbol servía para eso, para seguir peleando esa guerra y ganarla. Entonces, para traerlo al hoy, digamos, y decir, bueno, esta experiencia tan alejada, ¿qué nos puede dejar? Durante la guerra, en la zona que queda dentro del bando republicano, se intentan organizar ligas regionales para seguir jugando al fútbol y se organizan unos torneos, un torneo que es la Liga Mediterránea, en la que juegan los equipos de Cataluña, de Valencia y de Murcia, que son como las regiones que hasta ese momento habían quedado dentro del bando republicano. Esa Liga Mediterránea, si mal no recuerdo, la gana el Barcelona, ¿sí? Que se juega entre enero y mayo del 37. Y después se intenta hacer una especie de copa, ¿sí? Mucho más corta, que sería lo que hoy podría ser la Copa del Rey, digamos, que la llaman la Copa de la España Libre. Y esa copa la gana el Levante. Bien, ¿qué pasa con esto? Luego también hay un partido que Franco se ocupa de que se lleve a cabo, digamos, con mucha parafernalia y demás, en donde él se apropia, o sea, crea, digamos, juega como selección española, ¿no? Que esto el bando republicano no lo había hecho, contra Portugal y demás. Y después se empieza a apropiar, digamos, ¿no? Que hay unas negociaciones con la FIFA para que la FIFA realmente considere a esa selección española del bando nacional como la selección española. Bueno,
Pero después, cuando Franco termina ganando la guerra, también organiza, o sea, lo que es la recomposición y reorganización del fútbol. Lo primero que hace es un campeonato corto, como lo que sería la Copa del Rey, pero esta vez llamado Copa del Generalísimo, ¿sí? La final se juega en Barcelona encima y demás. Bueno, el tema es que al día de hoy, estos torneos, ¿sí? Y estas copas ganadas por el Barcelona y el Levante no son reconocidas por la Federación Española de Fútbol. Y hubo todo un proyecto de ley que se llevó a cabo cerca del 2008, si no recuerdo, 2007-2008, de varios partidos de izquierda y demás que llevaron al Parlamento la intención de que estos campeonatos sean reconocidos para estos clubes, pero no por una cuestión de tener un título más, ¿no? Una cuestión sino histórica, por una cuestión genuina. histórica, porque toda la historia de los clubes durante la Guerra Civil está anulada y invisibilizada dentro de la historia de los propios clubes. Imagínate que hay intencionalidad. Por supuesto, imagínate a la Barcelona un título más, un título menos, no le cambia la vida. Pero esto, bueno, fue debatido, fue llevado al Centro de Investigadores de Historia del Fútbol Español, que después elevó un informe y la Federación Española terminó votando casi por unanimidad que esos títulos no tenían que ser reconocidos. Obviamente. Pero ¿qué pasa? Esta Copa del Generalísimo, sí, el título es reconocido por la Federación Española de Fútbol. Entonces, son maravillosos. Sí, claro. A plena luz del día lo Sí. hacen, a cielo abierto, digamos. Entonces, ahí volvemos a que la lucha que podemos haber hablado del fútbol es la lucha en todo sentido. Totalmente. La lucha en recuperar la historia, en recuperar la memoria, y especialmente en España, la lucha por los derechos humanos que está, digamos, tan vapuleada, es, digamos, bastante acotada, todos los intentos son denostados. Y bueno, hay una memoria social, digamos, acerca de Franco que todavía está vigente. Sí, Digamos, sí, no, totalmente. no hay negación acerca de ese periodo tan sangriento, ¿no? Bueno, pasa en todos los países, en el nuestro todavía es muy fuerte lo de los derechos humanos, y pioneras como las madres han marcado un camino. Sí, ha marcado un camino y un ejemplo. Claro, para otros países, pero lamentablemente en España esto es muy lento y casi... Bueno, interesantísimo. Para ir cerrando, no sé si tenemos tiempo para el final, una síntesis. Lo tuyo, presentarnos, vos presentate, digamos, ¿por qué directora técnica? ¿Qué sentiste cuando jugaste al fútbol? Ahora toda una avanzada, digamos, de las mujeres en cuanto al deporte en general, pero llama mucho la atención que no tendría que ser así, la incursión de la mujer en el fútbol, y que no lo hacen por dinero como lo hace, no sé, citemos a alguien, Maradona, un Messi, no sé, sino que desde una postura política también y de lucha de género, que es formidable. Sí, en realidad, bueno, mi historia con el fútbol viene porque mi papá fue futbolista, entonces desde pequeña me crié en ese ámbito, y si bien académicamente estudié historia, siempre jugué al fútbol desde un lugar amateur. Uh-huh. Amateur en cualquier caso, porque el fútbol femenino no era profesional. Pero entré en algunos clubes, después terminé jugando con amigas, empecé a armar equipos, o sea, jugando en los espacios en donde nos dejaban jugar, porque realmente era así, alquilar una cancha y que sean las mujeres las que alquilaran una canchita para jugar ya era raro. Sí, fue muy poco tiempo el que transcurrió, ¿no? Desde intentar jugar, por ejemplo, a mí me pasaba con mis amigos en el colegio, porque ninguna de mis compañeras jugaba al fútbol, no te lo ofrecían como deporte, ni te lo ahora empezó a cambiar, tenías que jugar al hockey, o tenías que jugar al handball, o tenías que jugar al vóley, digamos. Entonces, siempre fue un ámbito difícil, y para mí siempre fue una deuda de militar en ese espacio, de que la mujer tenga un espacio en el fútbol, otro lugar. Y ya más de grande, y por la edad y demás, ya jugar se me complicaba un poco más. Dije, bueno, voy a hacer el curso de director técnico. Director pero bueno, técnico todavía es así, figura. claro. De hecho, la asociación es Asociación de Directores Técnicos, ATFA, Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. No es técnicos y técnicas. Algún momento ya lo va a cambiar. Ya Calculo que lo van a cambiar. Vamos rápido las mujeres. Y bueno, y así empezamos a organizarnos, conocernos, como pasa en todos los ámbitos de militancia feminista.
Hemos formado una coordinadora de fútbol feminista en el último Encuentro Nacional de Mujeres. Buenísimo. Y bueno, estamos militando con cada cuestión que pasa, estas últimas ¿Aquí en la cuestiones. ciudad de Rosario están? La coordinadora funciona en varias ciudades. Ajá. Hay compañeras de diferentes espacios y de diferentes provincias. Yo particularmente soy de Buenos Aires, pero hay en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en un montón de lugares. Y desde nuestros lugares de militancia y desde nuestros lugares donde desarrollamos el fútbol, yo particularmente dirijo un equipo a nivel universitario, tratamos de militar el fútbol feminista. Para mí el fútbol tiene que ser feminista. ¿Sabés que a veces escucho comentarios en la radio cuando uno escucha un determinado partido de fútbol interesante, los comentaristas no saben cómo, porque a la vez que se estaba jugando también un partido de fútbol femenino, sabían cómo dirigirse, cómo comentar, qué término utilizar, porque hasta con miedo, con duda, porque es nuevo, es una de cosa hecho, desde la coordinadora que viene a irrumpir en la historia de alguna manera. Habíamos armado como una especie de manual de comentaristas o de transmisión no sexista de los partidos de fútbol femenino. Porque la típica era, primero, que no saben ni los nombres de las jugadoras. Totalmente. Ni siquiera se toman ese trabajo. Y segundo, que siempre está la comparación. Mirá cómo juega esta, es la Messi del equipo. Claro, tiene nombre, ella apellido. Es ella, punto. ¿No? Claro. Pero bueno, es un desafío y es algo que tiene que cambiar en todos los ámbitos. Desde las jugadoras hasta yo peleo mucho desde mi lugar hoy. Para la inclusión de las directoras técnicas, que tal vez somos las más damnificadas porque estamos completamente invisibilizadas. Hoy se está intentando ¿Hay algún caso ya de directora técnica? Hay, pero hay un intento en la profesionalización del fútbol en cuanto a las jugadoras y los contratos, y que está perfecto y que tiene que profundizarse, pero esos equipos de fútbol femenino la mayor parte de las veces están dirigidos por hombres. Sí. Pero que si vamos a nivel internacional, la última Copa del Mundo que se jugó hace unos días. Escuché el comentario del otro lado, algo así como corresponde, una cosa así. Bueno, me voy a reír. La mayor parte de las selecciones de los equipos que participaron de la Copa del Mundo de fútbol femenino eran mujeres. Entonces creo que estamos en ese sentido muy, muy atrasados como sociedad en Argentina respecto al fútbol femenino. Yo creo que es un ámbito que es muy, muy nutrido, muy fecundo como para elaborar todo el tema político, el tema de la incursión de la mujer en todos los ámbitos. El protagonismo que estamos teniendo hoy las mujeres, esta movida que viene a nivel internacional, pero que en Argentina se nota muchísimo. Hoy también queríamos citar el Parlamento de las Mujeres indigenistas, que luchan por su libertad, en contra de la violencia de género permanentemente. Así que un gustazo tenerte y bueno, esto nos sorprende también de alguna manera y no nos sorprende tanto, pero a la vez, ¿cuánto tenemos que aprender? Sí, ¿Cuánto? Sí. En los comentarios que hacemos, en la lucha, en apoyar las luchas también. Desde la Che Guevara, y desde el programa que hacemos con Daniel Berretoni, está en nosotros esta inquietud y esta posibilidad de hacerlo y de apoyar y de estar junto a la lucha tan genuina, ¿no?, de las mujeres. Sí, Así que te agradecemos un montón. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Que ya dirigiste tus partidos? ¿Fuiste directora técnica de algún partido? Claro, sí, yo dirijo hace 3 años, 4 años. Pensaba que te estaba preparando. No, yo el curso ya lo terminé. Lo voy a nombrar, Filo, mi equipo. No sé si alguna vez está escuchando y si se graba te lo voy a mostrar. Que las amo, que son un equipo extraordinario y que siempre acompañan y juntas llevamos esa militancia a cada partido. Vemos cada partido como un espacio de militancia. Y te escuchan lo que vos le decís, las sugerencias. Y como una forma diferente, por supuesto, porque justamente lo que intentamos desde el fútbol feminista es que sea otro no tipo vertical, de fútbol, sino una cuestión más y tratar de muchos vicios que vienen del fútbol masculino, de las peleas, de las agresiones, de la violencia. Tiene que ser un ámbito más de tolerancia, más de apertura, de diálogo. Es otro trato. Y para mí ellas son amigas. Pero además son mis jugadoras. Ahí viene Daniel, quiere hacer una pregunta seguro. No, te voy a un comentario. No. ¿Cómo es una arenga así para el equipo? ¿Es como en las películas o debe otra cosa más charlada?
vamos adelante. Antes de salir al ruedo. No sé si yo te puedo llegar a decir una arenga. ¿Existe eso o no? No, yo les hablo mucho, tenemos enfrente, le vamos a ganar. Sí, me importa mucho la táctica y les hincho mucho con esas cuestiones, pero al final una arenga puede ser... Imagínense que las que tienen enfrente todas tienen un pañuelo celeste en el cuello. Listo, salimos a ganar. Ahí ya está. Salimos a ganar sí o sí, claro que sí. Cosas, claro, esas son claro. las arengas. Todo está politizado todo el tiempo. Es que todo es política, esto también es política, Totalmente, del bien común, totalmente. de la búsqueda, ¿no? De la construcción Claro. colectiva también. Claro, no, es una gran herramienta. El deporte, el fútbol, todos los sistemas lo han anunciado, ¿no? Seguro que sí. El nazismo, Por supuesto. terrible, en sus estadios. Bueno, de hecho, perdón, no quiero seguir hablando mucho, pero los días previos a la Guerra Civil estaba organizado, la Segunda República había organizado en Barcelona los Juegos Olímpicos Obreros, que eran unos Juegos Olímpicos que se iban a dar en contra de los Juegos Olímpicos de Berlín, Claro. que había organizado el nazismo y demás. Y estaban organizados justo para empezar el 17 o el 18 de julio de 1936. O sea que no se pudieron llevar a cabo porque, se sucedió la sublevación, pero ya estaban hechos desde los stands, alojados los atletas, iban a participar selecciones de países reconocidos y de selecciones, por Mirá. ejemplo, de exiliados italianos del fascismo, una selección alemana de exiliados del nazismo, selección Qué de maravilla. Euskadi, selección de la Unión Soviética, de todos Yo los me entero deportes, ahora, no ¿eh? solo Claro, del yo también, fútbol. es verdad. Sí. No, yo me acuerdo en el 36 se llevaron los Juegos Olímpicos en Alemania. Y hubo un negro, no sé, Owen, no me acuerdo el nombre, que se le niega el saludo a Hitler. Y entonces, y a esos juegos. Cuando llega a Estados Unidos, es destrozado, muere es como si hubieran ofendido también a los blancos en Estados Unidos. bárbaro. Mueren una cosa terrible, la cuestión. Y si te parece que no le preguntamos el tema, ¿cómo se solventa esto? Porque económicamente debe tener un costo. Digamos, el Estado está ausente en estos instantes en cuanto a solventar la tarea deportiva, ¿no? En máxime si no es tan redituable el fútbol femenino. Por ¿Cómo ahora. claro. ¿Hoy? Sí, hoy por hoy, ¿cómo es autogestivo? No, hoy es No tienen- hasta hace poco el fútbol femenino era amateur. Era como, no sé, las divisiones inferiores de cualquier Claro. club, ¿no? Era por amor al deporte. Las chicas trabajaban, te llevaban su día diario, eran madres y después tenían que entrenar. Claro. ¿Sí? Ahora, hace poco, digamos, se decidió desde la dirigencia de AFA, la profesionalización del fútbol, que vino por todo un tema de lucha de una de las jugadoras, Macarena Sánchez, que la dejaron libre de su club y inició toda una lucha para que la consideraran como trabajadora, que en los papeles en realidad no lo era. Claro. Que, bueno, desde ahí se empezó una pelea desde los movimientos de bases feministas, se logró eso, pero la profesionalización realmente lo que AFA, sostiene es que los obliga a los clubes solamente a firmar 8 contratos. O sea, AFA pone la plata para firmar 8 contratos en cada club. Con eso ya estaría legal el club. Los otros 8, 9, Que se 10 arreglan, contratos claro. pueden no estar, Claro. porque el club puede decir no tengo plata. Entonces ya Pero crea una es diferencia entre las discriminación jugadoras, notable. ¿sí? Discriminación, O puede ¿no? hacerse cargo el club por su cuenta. Hay clubes que firmaron 15 contratos, por ejemplo San Lorenzo, River, otros que firmaron 8. Pero ¿qué pasa? El tema es que esa cuestión está estipulada solamente por un año. Con lo cual, después del año de cumplida este proceso en que AFA va a poner la plata para los 8 contratos por clubes, no se sabe qué va a pasar. No se sabe si después va a salir AFA y va a decir Mañeto. Claro, no Y queda solucionamos todo. no queda otra. Bueno, gracias por No, estar con gracias a nosotros. ustedes, aquí. un gustazo. Verónica Rafaeli con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Mirá, ¿Qué bárbaro. tenés Casa para tomada. decir? Casa tomada, radio tomada, estamos fútbol acá. tomado. Sí. Buenísimo, la verdad que enriquecedor, altamente enriquecedor. Ojalá la audiencia O viene ganando pueda espacio, disfrutarlo también. ¿Cómo? realmente viene ganando espacio. Sí, sí. Hoy se puede leer, siguiendo con el tema de las mujeres que van ganando espacio. Hay una nueva aplicación en los taxistas que, Sí, la escuché. Sí.
los que... Podés pedir una mujer, Claro, una chofer mujer. y Claro. La TICTAR, digamos, la cámara que nuclea a los dueños de los taxis, se quejó. Claro. Dice que eso no es posible, que eso no ¿Cómo lo que no es permite. posible? Sí, Que, bueno, realmente, No quieren que Se sea sintieron posible. discriminados. Claro. Claro, es una cosa, es vergonzoso. Por eso hoy en el machetito, te lo traje eso. Se vino con el machete, Sí, claro. sí, me dio con el machete, porque me llamó la Buenísimo. atención, mirá vos, esta cuestión que los dueños de los taxis, Catitra, la cámara de los Sí, taxistas. sí, y sí. qué sé Yo escuché una Sí. chica taxista Y que la decía, aplicación no se puede llama ser. G-Taxi. Es una La cosa- aplicación, digamos. Claro, así Sí. que es una vergüenza, realmente una vergüenza más sobre este tema. Y después, por supuesto, seguiremos hablando del fútbol y Total. demás de la herramienta que es para el sistema, ¿no? Hay un librito que me parece que quejan todo por quién es el autor, de Juan José Sebrelli, que habla de la era del fútbol. Y después nosotros, por ejemplo, acá desde Casa Tomada, no nos podemos olvidar de Mariano Ferreira, ¿no? Que es muerto por una patota compuesta de sindicalistas y de distintos Totalmente, clubes. lo que se mueve detrás de todo eso, ¿no? Exactamente. Que digamos, hay una- responden a cabezas que tienen que ver con Exacto, lo político. está todo mezclado, ¿no? Y como los distintos hinchas, los barra bravas, más llamados barra brava, son empleados municipales, de los congresos, los senadores y demás, que integran eso, es un cuerpo que existe entre los partidos políticos, sindicatos y los clubes, ¿no? Que pasaron a ser clubes de barrio, populares, obreros, y donde de golpe pasan a ser los clubes millonarios o hermanos de los Angelici. La digamos. mercantilización que hay, ¿no? Perdón sí, que intervengo de nuevo. Sí, pero no, por favor, sí, me te parece Casa que eso, Tomada, que, así hem- que- que hemos asistido a esta ocupación del fútbol por parte del negocio, por Claro. parte de estos entramados, estas bandas, pero no quería dejar de recordar, bueno, mismo lo que hablé, evidencia que puede ser de otra manera. Totalmente. Y otra gran experiencia, de la que yo soy muy, digamos, fervientemente, no sé si decir fanática, pero que es la democracia corintiana, que se dio en los últimos años de la dictadura de Brasil, y que un gran jugador de Brasil, de la selección brasileña y del Corinthians, que fue Sócrates, desarrolló todo un movimiento dentro del Corinthians, con el presidente del Corinthians y varios jugadores del Corinthians que estaban sindicalizados también, a favor de la democracia, llenando, digamos, en manifestaciones y demás, politizando a todos los hinchas, saliendo a la cancha con banderas a favor de la democracia, de llamar a votar a elecciones, bueno. Mirá si se puede mover, ¿no? Es un caso muy, muy Claro. conocido y que realmente funcionó porque ellos llevaban una democracia de asamblea directa dentro del propio club y dentro del propio equipo. Mira. Es una experiencia que si Experiencia. después quieren incursionar es muy, muy interesante. Seguro. Bueno, la verdad que estoy extasiada. Sí, la verdad, Plena, para hacer varios plena. programas juntos. Nos da la muchísima verdad, fuerza para seguir no, y me luchando. gustó lo de la Guerra Civil Española, porque es un lugar donde pocas veces no está muy explorado ese camino. No, no. ¿Eh? Te agradecemos un montón No, y te gracias a invitamos, ustedes, y y te gracias vamos por a la llamar invitación. y seguramente otra vez para Buenísimo, un gusto. que pases por A su nuestro programa. disposición. Gracias.